Bueno, ¿qué tal? Buenos días a los compañeros, compañeras, a camaradas que estáis aquí y que en otro momento podáis ver esta actividad que ponemos en marcha. Comentaba Jesús al principio, ¿no?, que sería bueno que, desde luego, os sintierais con absoluta comodidad, ¿no? No para preguntar, como si en este caso yo fuera quien sé y otros quienes no saben, ¿no?, sino para debatir fraternalmente, ¿no? Porque nosotros no vemos la teoría como muchas veces se ve en el terreno académico, ¿no?, como una especie de conocimiento cerrado que los viejos transmiten a los jóvenes, ¿no? En este caso lo de viejo y lo de jóvenes sí se corrobora, sino como una discusión común, ¿no?, donde hay aspectos que tienen que ver con lo que históricamente, en el marco del marxismo, ¿no?, en el cual nosotros nos encuadramos, ¿no?, se ha desarrollado, pero que necesariamente está vivo, ¿no?, y se nutre de la propia actividad de la clase trabajadora luchando por sus intereses, ¿no? Esto es muy importante porque tenemos precisamente estos 5 documentos, ¿no?, formativos, ¿no?, que yo creo que tienen una importancia, digamos, considerable porque, bueno, esto puede parecer, no sé, un tema por mi parte un poco patriótico, ¿no? Joder, como si solo la Cuarta Internacional hiciera las cosas afinadamente y todo, ¿no? Por supuesto que hay otras corrientes del movimiento obrero, otra gente que hace cosas interesantes, ni que decir tiene, ¿no? Pero yo lo digo siempre y lo digo con toda precisión, o intento decirlo con toda precisión, ¿no? Nosotros en la Cuarta Internacional elaboramos cosas verdaderamente serias, ¿no? Por ejemplo, la situación dramática que se vive ahora, ¿no? Crisis, una especie de crisis crónica, la guerra, etcétera, eso refrenda plenamente lo que nosotros planteamos, ¿no? No se trata de que seamos más listos o menos, evidentemente, ¿no? Se trata de que aplicamos un método marxista, que justo lo pudisteis ver en la sesión anterior con el camarada de Getafe, con Xavi, ¿no? Un método marxista, que es un método, digamos, que se asienta en una serie de elementos, lo veríais, ¿no?, una concepción materialista del mundo, sobre la que se aplica un método dialéctico, ¿no?, y que tiene que ver fundamentalmente con que a finales del siglo XIX, cuando el capitalismo está ya desarrollándose plenamente, al menos en algunas regiones del mundo, específicamente en Europa, bueno, pues los autores, los teóricos, ¿no?, desde el campo de la economía y en general, ¿no?, burgueses, que se inscriben en los intereses de la burguesía, de la clase capitalista, de la clase explotadora, digamos, ellos, como tales representantes de la burguesía, no tienen ningún interés en explicar cómo ocurren las cosas, en explicar las causas de los problemas, ¿no? Porque las causas de los padecimientos de la clase obrera y las causas de sus privilegios son exactamente las mismas, ¿no? Decía Rosa Luxemburg en un libro muy interesante que está en castellano, Introducción a la economía política, que los burgueses ya no están, nuestros doctos burgueses decían, ¿no?, nuestros economistas, digamos, ¿no?, burgueses, ya no, sus economistas burgueses, ya no están interesados en explicar cómo ocurren las cosas, sino al contrario, ocultar el porqué, para de esta forma poder sostener que el orden actual, habría que decir más bien desorden actual, el desorden capitalista es el único orden, la única forma, digamos, de organización social, ¿no? Entonces, ocurre con la verdad, ¿no?, que a veces puede pareceros quizá, en ocasiones, pues una lectura un poco ardua, ¿no? Y es verdad que eso es una ley de vida, ¿no? Es decir, quien algo quiere, algo le cuesta, solemos decir, ¿no? Es decir, evidentemente, leer ciertos textos, leer textos que tienen cierta extensión. Y yo me rebelo un poco con esto de que solo se puedan leer textos de 280 caracteres como máximo en Twitter, ¿no? Bueno, es verdad que puede costar, textos quizá de 10 páginas, pero cuando uno los lee, pues realmente es reconfortante, ¿no? Porque verifica cosas que quizá estamos intuyendo en el día a día. Entonces, decía esto porque ¿y cuál es la razón por la cual nosotros atinamos bastante, ¿no? ¿Cuál es la razón por la cual muchas veces nos llaman, ¿no?, tremendistas, pero el hecho es que la realidad, los acontecimientos nos dan la razón, si queremos decirlo así, ¿no? Nos apoyamos en ese método, el método marxista, que se sitúa en el terreno de que nosotros, la clase trabajadora, no tenemos nada que perder con conocer rigurosamente, es decir, científicamente, las causas de los problemas, sino que al contrario, sería un factor, digámoslo así, por utilizar esta expresión que se usa mucho en las luchas de la mujer trabajadora, ¿no?, un factor de empoderamiento, un factor que fortalece, ¿no?, el agrupamiento, la organización de la clase trabajadora, en tanto le da una base, digamos, teórica acerca de cuáles son los problemas y también nos permite desviar, ¿no?, toda ilusión en tantos cantos de sirena, ¿no?, en tantas tentaciones, digamos, que no van a ningún lado en cuanto a este rollo repetido de un capitalismo bueno, ¿no? Bueno, pues la pandemia solo era una circunstancia, lo de la guerra, hay este Putin,
lo de la crisis, bueno, es que hubo un poco de exceso de avaricia, que habría que regular de otra manera, de todo esto se saldrá porque la Unión Europea, esta que se reúne la semana que viene, días 24 y 25, bajo la atenta supervisión, control de Biden, ya un tema descarnado, ¿no? Donde se revela que la UE no es ni unión, porque no podría conciliar intereses opuestos de trabajadores y de capitalistas y también de las respectivas burguesías, ni tampoco es europea, sino que desde sus principios está subordinada a los intereses de Estados Unidos. Bueno, pues el rollo ya yo diría de descarado, ¿no? De reunirse bajo la presidencia, ¿no? Bajo la atenta mirada del patrón, ¿no? De Biden, que participa directamente en eso. De modo que se refuerza, ¿no? La comprensión que nosotros planteamos, que toda esta retórica de planes de reconstrucción, resiliencia, todo este rollo que siempre ponen nombres, ¿no? Muy pomposos, no se puede depositar ninguna ilusión en ellos, ¿no? Que no hay ninguna salida, que no hay capitalismo bueno, que no hay capitalismo civilizado, que no hay capitalismo con rostro humano, que los problemas proceden de la propia, digamos, dinámica del capitalismo, que no proceden de una mala gestión. Y de hecho hoy hablaremos bastante, dentro de que todo va a ser muy esquemático, como se ha propuesto, ¿no? Apenas 30 minutos o por ahí, ¿no? Para intentar formular lo más importante, ¿no? El hilo conductor, ¿no? Y que pueda ser objeto de discusión. Utilizaremos, digo, una expresión, la expresión ley, la expresión leyes, no en un sentido de normas jurídicas, sino en el mismo sentido que, por ejemplo, en el campo de la física hablamos de la ley de la gravedad, ¿no? Sabemos lo que es la ley de la gravedad, ¿no? Que si saltas de un tercer piso te pegas un castañazo que igual te matas, ¿no? Que posiblemente te mates, ¿no? La ley de la gravedad que opera siempre. Bueno, pues también hay, en el terreno social, hay leyes en el capitalismo. Las cosas no ocurren por casualidad, sino que las cosas ocurren porque las leyes del capitalismo, la causalidad, podríamos decir, las causas que permiten explicar por qué ocurren los problemas, excluyen, ¿no? Toda ilusión de que estos sean, ya digo, fruto del azar, de las circunstancias, de casualidades, ¿no? Y precisamente para hallar esas leyes es para lo que se planteó la primera sesión, lo que constituye el primer cuaderno de formación, ¿no? Que ahora hablo de ellos, que es sobre el marxismo, sobre el método, ¿no? Al fin y al cabo, se trata de indagar en las causas de los problemas sociales, de hacerlo de la única forma seria, ¿no? Que no son los pozos del café o la bola de cristal o el tarot, ¿no? Sino que es el método científico, ese que despliega Marx, a diferencia, como decía antes, de los economistas burgueses que no quieren explicar las cosas, sino al contrario, ¿no? Tapar las cosas para poder seguir sosteniendo que podrían resolverse los gravísimos problemas sociales en el marco del capitalismo. Entonces, quería hacer este pequeño preámbulo porque me parece que es muy importante partir de los hechos, ¿no? Y eso es algo que nos define, ¿no? Y en ese sentido decía antes, ¿no? Los cuadernos de formación, que yo creo que son valiosos, que requieren, ¿no? Yo creo que no hay que engañar a nadie, ¿no? No es una lectura liviana, no es una lectura para hacer justo antes de dormirse estando ya somnoliento, ¿no? Somnolienta, ¿no? Sino que es una lectura que incluso es recomendable, claro, ¿no? Hacerla con papel y lápiz, que lleva un tiempo, pero yo me atrevo a decir, ¿no? Que debería considerarse, y seguro que cuando se hace, al final se valora así, ¿no? Como un tiempo muy bien invertido, si queremos decirlo con esta terminología un poco de la economía, ¿no? Mirad, yo creo que el punto de partida debe ser siempre, lo decía, los hechos. ¿Qué preguntas se nos suscitan ahora, no? Estáis aquí, una serie de gente joven, ¿no? Estamos en 2022, ¿no? 2022, ¿no? Tercera década ya del siglo XXI. ¿Qué es lo que observamos cada día, no? Bueno, veníamos de un periodo dantesco, ¿no? Una pandemia de 2 años en la cual vimos que gobiernos de distintos colores, todos ellos tenían un denominador común. Se negaron a poner todos los recursos al servicio de las necesidades de la población. Se negaron a las cuestiones más elementales, ¿no? Dotar todos los medios sanitarios, contratar masivamente profesionales en el ámbito de la salud. Se negaron, ¿no? a cuestiones tan elementales como decir las vacunas no deben ser una mercancía, objeto de negocio, sino que deben ser expropiadas de las farmacéuticas para asegurar que la capacidad técnica que tiene hoy la humanidad se pone al servicio de dichas necesidades. Los recursos financieros que se pusieron rápidamente, seguramente esto os suena, ¿no? Al servicio de la banca en los años posteriores al estallido de la crisis en 2007, 2008, ¿no? Pues ahora no se ponen al servicio de esas necesidades dramáticas y vimos el año 2020, hace justo 2 años, meses de marzo, abril, ¿no? Imágenes verdaderamente dantescas de sanitarios, sanitarias que se hacían unos pseudoequipos de protección individual con bolsas de basura y cinta aislante, ¿no? Y eso por la negligencia, por la dejación de gobierno, un gobierno que no se atrevió a poner en marcha esto y seguro que no se atrevió
porque la clase capitalista, la burguesía, el Estado burgués, tiene pánico de que al final se demuestre algo tan elemental como que si se ponen los medios al servicio de la población, si nos saltamos a los capitalistas, esto que denota tan claramente cuando se produce una huelga y los capitalistas tienen pánico, ¿no? Y tienen pánico porque una huelga revela que nosotros podemos vivir sin ellos, pero ellos no pueden vivir sin nosotros, ¿no? Y tienen tanto pánico que es el mismo pánico que tienen las direcciones sindicales normalmente a convocar huelgas, ¿no? Porque piensan que se les puede escapar de las manos, ¿no? Para ellos escaparse de las manos quiere decir poner las reivindicaciones por encima de ningún elemento del Estado burgués, ¿no? Y nosotros defendemos lo contrario. Defendemos que si en un lado de la balanza ponemos el derecho a la salud, el derecho a la educación, a la vivienda, al empleo, etcétera, etcétera, da igual lo que pongamos en el otro lado de la balanza, que siempre va a pesar menos, nos da igual. No nos da igual, sino que de hecho sabemos que son obstáculos la Constitución, la monarquía y particularmente la rentabilidad, las exigencias de la rentabilidad. Y creo que esta palabra se entiende bien, ¿verdad? La rentabilidad, ¿no? La rentabilidad, dicho en términos, digamos, económicos, es el rendimiento de la inversión. La rentabilidad, explica Marx en El Capital, ahora hablaremos un poquito de ello, es la fuerza impulsora de la acumulación. La acumulación, conviene fijar este término, la acumulación es el mecanismo, digamos, a través del cual se reproduce la sociedad en el tiempo, ¿no? De manera más coloquial podríamos decir que es la reinversión, la parte de la ganancia que se reinvierte con el objetivo de producir más ganancia, parte de la cual se reinvierte con el objetivo de producir más ganancia y así sucesivamente, ¿no? Mirad, el punto de partida es el siguiente. La sociedad, cualquier sociedad, la más avanzada, la más sofisticada, la más atrasada, la economía capitalista mundial, prácticamente 8.000 millones de personas, la economía pequeña de una tribu, una sociedad aislada, todas ellas, cualquier sociedad, necesariamente para existir, perdón, para sobrevivir en el tiempo, tiene que asegurarse una cosa obvia, la de producir sus medios de vida. Es decimos una tautología, algo que se explica solo, ¿no? Para existir una sociedad tiene que producir sus medios de vida, sus medios de existencia, es decir, alimentos, es decir, vivienda, ropa, transporte, etcétera, etcétera. En función del grado de desarrollo, tendrá que producir más cosas, producirá más cosas, o simplemente producirá lo elemental para garantizar esa reproducción material, ¿no? Es decir, la sociedad tiene que organizarse socialmente para producir los medios de vida que permiten la reproducción de la sociedad. Para producirlos, distribuirlos entre los miembros de la sociedad y que estos miembros, consumiendo esos medios de vida, estén en condiciones de volver a producirlos, que puedan repartirse de nuevo, que puedan consumirse, y de esta forma, periodo tras periodo tras periodo, la sociedad se provee, se asegura, se aprovisiona de la base material de su existencia, ¿vale? Este es el objeto de la economía política. Este es el objeto desde el que Marx, en los años 50 del siglo XIX, el objeto en el que decide volcarse. Seguramente os explicaron el otro día, se explicó el otro día, en torno a 1845, Marx y Engels se conocen en 1843-44, empiezan a colaborar discutiendo la forma en la que explicaban los filósofos alemanes los problemas sociales, ¿no? Desde una visión idealista, ¿no? Una expresión idealista que nos puede parecer muy disparatada, pero que existe, es aquella que hoy coloquialmente dice que hay que evitar el conflicto, que hablando se entiende la gente. Cuando nosotros lo que constatamos es que hay un conflicto inherente, ¿no? Que forma parte necesariamente de la sociedad capitalista, que tiene que ver con la explotación, con la existencia de intereses no ya distintos, sino opuestos, contrarios, antagónicos, entre lo que su propio nombre define con claridad: explotadores y explotados, es decir, capitalistas y trabajadores, burgueses y proletarios, como se quiera llamar, las dos clases principales que protagonizan la sociedad en la que vive. Entonces, la cuestión, digamos, a lo que yo quiero invitaros, ¿no?, amablemente en esta sesión, es precisamente a meternos un poquito, ¿no?, en la comprensión de qué es la forma de organizarse socialmente que llamamos capitalismo, que no se decreta de un día para otro, porque muchas veces esas visiones idealistas apuntan a como que, bueno, de igual modo que hablando se entiende la gente, bueno, sentémonos, corrijamos los problemas, etcétera, por oposición a lo que Marx establece con mucha nitidez, que es el trasfondo histórico, ¿no? Es decir, donde estamos ahora es resultado
de un trasfondo histórico, y además Marx formula una cosa que a veces se malinterpreta como si fuera una formulación, digamos, mitinera, de mitin, no precisa, no rigurosa. Y es que Marx explica que el motor de la historia es la lucha de clases. Eso puede parecer, ya digo, a veces se propone que fuera una especie de cuestión ideológica, ¿no? En realidad, que el motor de la historia es la lucha de clases es algo que se verifica, son los sujetos protagonistas de la sociedad que en su conflicto van determinando ciertas cosas. Así que por eso nosotros sabemos con toda claridad que solo a partir de la organización de la clase explotada integra la mayoría de la población, una organización independiente de los intereses de la clase opuesta, de la clase rival, de la clase antagónica, que es la clase capitalista. Solo a partir, repito, de la organización independiente de la clase trabajadora se puede aspirar a abrir una salida a esta situación dramática, ¿no? Verdaderamente dramática que padecemos, ¿no? Entonces, por eso, todas estas formulaciones que conocemos, con las que nos machacan cada día, ¿no? El diálogo social, los intereses comunes de toda la sociedad, son simplemente subterfugios, ¿no? Trampas, podríamos decir, ¿no? Retóricas, declarativas, para presentar como intereses de toda la sociedad lo que solamente son los intereses de una pequeña parte y que precisamente son los contrarios a los nuestros, ¿no? Bueno, de eso vamos a hablar, ¿no? Digamos que la idea tiene que ver con por qué estos problemas. ¿Por qué hoy, quienes tenéis en torno a 20 años, se os dice con toda desfachatez que os olvidéis siquiera de alcanzar las condiciones de vida de la generación de vuestros padres y madres? ¿Por qué cuando sabemos, ¿no?, las condiciones, las posibilidades que aportan los avances científicos y técnicos permitirían sobradamente cubrir todas las necesidades de la población y, sin embargo, las condiciones de vida de la mayor parte de la población, incluso en las economías más avanzadas, históricamente, hoy en retroceso, no solo no se verifican, sino que en ellas las condiciones de vida no se verifica un aumento, una mejora de esas condiciones de vida, sino que al contrario, las condiciones de vida de la mayoría están cada vez más amenazadas y la juventud es un sector, un segmento de la clase trabajadora donde esto se verifica con toda nitidez, cuando cada vez más os niegan el derecho a un empleo que permita la construcción de una vida digna al llegar a la vida adulta, a la edad adulta, cuando el derecho a la educación se niega cada vez más, cuando cada vez hay más un funcionamiento represivo hacia la juventud, que en cuanto se mueve mínimamente es sospechosa ya de que fuera poco menos que delincuente, siendo que es justo al contrario, ¿no? Quienes son verdaderamente delincuentes son los que le acusan a la juventud simplemente por movilizarse, ¿no? Entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué ocurre todo esto, ¿no? Y la respuesta que damos del marxismo es que no es resultado de la casualidad, como yo decía antes, y tampoco es resultado de una mala gestión del capitalismo. Por supuesto, las políticas económicas, unas u otras, etcétera. Por supuesto que todo tiene importancia, ¿no? Pero lo sustantivo, lo verdaderamente sustantivo, es lo que podríamos resumir en la siguiente fórmula. Todo lo que ocurre en una sociedad capitalista, por definición, claro, tiene que ser compatible con lo que define dicha sociedad. Y como la sociedad capitalista se define por la rentabilidad, como eso que llamaba acumulación, la reinversión, se estimula, se impulsa por la rentabilidad, las exigencias de la rentabilidad determinan qué es posible y qué no es posible en el capitalismo. Y en particular, las exigencias de la rentabilidad hoy establecen con toda claridad que en el capitalismo no ya que mejoren las condiciones de vida del conjunto de la población, de la clase trabajadora, que es su mayoría en particular, no solo es que eso no se haga posible, sino que simplemente preservar, mantener las condiciones de vida que la clase trabajadora con su lucha ha conseguido arrancar, eso cada vez se revela más frontalmente incompatible con la dominación capitalista, con la supervivencia del capitalismo, ¿no? Como verificamos hoy en un contexto como el europeo, donde a la crisis se añade la guerra, donde todos los gobiernos que durante 2 años, de una manera, y yo intento medir las palabras, pero esta palabra es pertinente ahora, de una manera criminal, negaron los recursos necesarios para combatir la pandemia. Sin embargo, constatamos que la invasión rusa de Putin, de Ucrania, que condenamos, obviamente, y que no analizamos sin tener en cuenta toda la agresión del imperialismo estadounidense, ni que decir tiene, y recomiendo muy enfáticamente
la lectura detallada, ¿no?, de la declaración que hace la Cuarta Internacional sobre la guerra, decía, en ese contexto, solo 3 días después, el 27 de febrero, la agresión de las Fuerzas Armadas rusas, el régimen de Putin, es el día 24 de febrero, solamente 3 días después, el gobierno alemán declara un aumento de 100.000 millones de euros del gasto armamentista, para cumplir la exigencia de Estados Unidos de que dedique el 2% del PIB, una magnitud de recursos equivalente al 2% del PIB, al gasto militar, igual que lo hace Suecia, igual que este gobierno actual, el español, pone en marcha, aunque todavía el porcentaje es menor, con un aumento declarado del 20% del gasto militar, sabiendo que la otra cara de este aumento va a ser recorte de gasto público social, va a ser un endeudamiento que luego se utilizará como coartada para nuevos recortes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto no ocurre por casualidad, todo esto tiene que ver con las exigencias del capital. Marx, que se pone en los años 50 a estudiar la economía, lo vuelca, digamos, la obra magna es El Capital. El Capital es un libro muy extenso, es una obra inacabada. Lo que conocemos como Capital consta de 3 libros, aunque Marx en distintos momentos habló de que podrían haber sido 5 o incluso 6. Uno lo habría dedicado al mercado mundial, otro al Estado, eso no llegó a hacerlo nunca. Lo que conocemos como El Capital son 3 libros. Bueno, en ellos se puede, de manera súper resumida, plantear lo siguiente. Lo primero, merece la pena detenerse en la primera frase del Capital. En ella Marx dice que la riqueza en las sociedades capitalistas toma la forma de un enorme cúmulo, una enorme acumulación de mercancías, ¿no? Y que por tanto hay que empezar estudiando la mercancía, ¿no? Bueno, yo he dicho mal la frase, pero la he dicho mal deliberadamente, porque Marx no dice la riqueza en las sociedades capitalistas toma la forma de las mercancías, etcétera, sino que dice la riqueza en las sociedades donde domina el modo de producción capitalista. Puede parecer una cosa anecdótica, ¿no?, un jueguecito de palabras, pero es muy importante porque esto permite explicar que en la sociedad en la que vivimos hay distintas formas de opresión. Por ejemplo, nosotros no negamos, lo escribió muy bien Engels, ¿no?, que hay una dominación patriarcal, lo que coloquialmente asociamos con la palabra subordinación machista, opresión machista, etcétera, ¿no? Lo plantea Engels en un libro muy recomendable que se llama El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Lenin o Trotsky, dirigentes y teóricos marxistas que continúan el desarrollo del método marxista una vez que ya han desaparecido tanto Marx como Engels, recurrentemente hablaban de doble explotación o de doble o de triple opresión de la mujer trabajadora, ¿no? Y es importante esa frase porque lo que Marx explica en ella es que en distintas formas de opresión, que también tiene formas muchas veces pues, raciales o nacionales, se subordinan a lo que domina en la sociedad que vivimos, que es la opresión del capital, ¿no? Por eso, sociedades en las que domina el modo de producción capitalista, que puede coexistir, como digo, con otras formas de opresión. Y el capital, en el Capital Marx, fundamentalmente va a plantear la singularidad del capitalismo en torno a 2 elementos, ¿no? Por una parte, el carácter mercantil, ¿no?, economía de mercado, ¿no?, se produce para el mercado. Es verdad que en las sociedades anteriores a la capitalista, la sociedad feudal, la sociedad esclavista, ya se producían mercancías, ¿no? Pero no era la mercancía en torno a lo que giraba toda la actividad. De hecho, en la sociedad esclavista o en la sociedad feudal había también una gran parte de la producción que directamente no iba al mercado, sino que era una producción, bueno, dedicada al autoconsumo, ¿no? O incluso, pues, este tipo de producción que, por ejemplo, los campesinos, ¿no?, los vasallos, ¿no?, estaban obligados a ceder al señor feudal, cambio de protección, todo esto que se explica, ¿no?, habitualmente, que era una forma, digamos, en la que había trabajo no pagado por parte de la mayoría de la población, que se lo apropiaba una pequeña parte de ella, una pequeña parte de la población, la clase dominante, ¿no? En el capitalismo ocurre lo mismo. Hay una parte de trabajo no pagado que se apropia la clase dominante, la clase capitalista, pero que toma una forma particular. Por eso Marx señala, en primer lugar, el lugar que ocupan las mercancías, el carácter mercantil de la sociedad capitalista, que se puede explicar de una forma muy sencilla, ¿no? Es decir, ¿cómo son los recursos para producir? Es decir, las materias primas, la energía, las máquinas, las herramientas, la propia fuerza de trabajo vivo, ¿cómo se reparten para hacer de ellos un consumo productivo, para ponerlos en marcha en el marco de un proceso productivo? Se reparten a través del mercado. ¿Cómo se reparte el resultado de la producción? Se reparte también a través del mercado, ¿no? Entonces, Marx habla de la mercancía incorporando un elemento singular de la sociedad capitalista,
que es lo que podríamos llamar la mercantilización de la capacidad de trabajar. La capacidad de trabajar se convierte en una mercancía más y por eso hablamos con toda naturalidad en el capitalismo de mercado de trabajo, ¿no? Entonces, la segunda cosa que Marx plantea es la siguiente. Marx dice, bueno, hay ganancia. Que hay ganancia no tiene un misterio. Vemos que un capitalista invierte 50, acumula 50 y gracias a ello obtiene 60. Por tanto, 60 menos 50, la diferencia, 10, ahí hay una ganancia. Esto es fácil de observar. Lo que Marx plantea es, no quiero observarlo, lo que quiero es explicar por qué ocurre, de dónde viene. ¿Y esto por qué? Porque Marx se da la siguiente tarea. Mirad, el desempleo se dispara, el subempleo, la precariedad. ¿Por qué ocurre esto? Esto no tiene mucho misterio. Es evidente que hay desempleo, que por ejemplo se dispara el desempleo a partir de los años 2008, 2009, diríamos porque hay una crisis. Y porque la acumulación, la reinversión se frena, se estanca, ¿no? Bien, eso es la crisis, ¿no? ¿Y por qué esto ocurre? Tampoco tiene mucho misterio. Es fácil entenderlo. Basta pensar con que si la rentabilidad, la tasa de ganancia, ¿no? ¿Cuánto se gana respecto a lo que se ha invertido? Eso es la tasa de ganancia. Basta con pensar que si la rentabilidad hubiera sido mucho más elevada, evidentemente habría habido más reinversión, más acumulación y en una medida u otra, aunque esto es bastante matizable por la mecanización, habría habido más demanda de fuerza de trabajo, por tanto menos desempleo. Vale, eso tampoco tiene mucho misterio. Vale, la rentabilidad es baja, por tanto la inversión está frenada, la acumulación está frenada, por tanto hay desempleo. Estoy diciendo cosas bastante elementales. Marx, ¿qué pregunta se hace? ¿Ya? ¿Y por qué la rentabilidad es baja? ¿Por qué la rentabilidad no es suficientemente alta? ¿De qué depende eso? Fijaos, hoy estamos en 2022. Perdón, la economía mundial lleva, sin enganchar, una fase mínimamente expansiva, aunque sea solo superficialmente expansiva, 50 años. Ostras, ya no es una cuestión que pueda atribuirse a que, bueno, hay ciclos, hay vaivenes, hay circunstancias. Claramente hay un problema de fondo. Y Marx se dedica a estudiar lo siguiente. ¿Habrá alguna ley? Repito, no ley en el sentido de una norma, sino ley en el sentido de una explicación causal. ¿Habrá algo que ocurra efectivamente siempre sobre la tasa de ganancia? Va a concluir que sí, pero eso es la conclusión. Por tanto, un par de cositas antes de llegar a ella, ¿no? La conclusión, ¿no? Lo que va a concluir, no quiero hacerme el interesante manteniendo un rollo de suspense, lo que va a plantear es que la rentabilidad, la tasa de ganancia, tiende a caer. Lo cual rápidamente, y eso ocurre siempre, necesariamente, no que caiga, sino que tiende a caer. Claro, si decimos que la tasa de ganancia, la rentabilidad, me seguís más o menos, espero, ¿no? Si la tasa de ganancia, la rentabilidad, tiende a caer, siendo que la tasa de ganancia es el motor de la acumulación, la cosa se pone complicada. Pero Marx dice que tiende a caer. Y Marx dice que esa tendencia puede ser contrarrestada a través de distintos mecanismos, pero fundamentalmente de uno, de aumentar el grado de explotación. De modo que nos interesa ver primero qué es el grado de explotación, pero no sin antes decir que Marx, además de señalar que la tasa de ganancia tiende a caer, pero que esa tendencia puede ser evitada, no la tendencia, sino que caiga efectivamente, contrarrestar esa tendencia, también añade que cada vez es más complicado conseguir que se evite que efectivamente la tasa de ganancia caiga, lo cual se expresa en fenómenos como la sobreacumulación, se invierten más capitales que aquellos que pueden ser rentabilizados, la especulación y finalmente las crisis, la destrucción del capital menos rentable, que toma la forma en particular del desempleo, etcétera, etcétera. ¿Cómo explica Marx esto? Bueno, él parte de una cosa que llama ley, una ley, algo que ocurre necesariamente, que tiene que ver con cuánto es la riqueza de cada periodo, por ejemplo, cada año, ¿no? Suena esto del PIB, ¿no? El Producto Interior Bruto, ¿no? Bueno, ¿cuánto es la riqueza creada cada año, ¿no? Y Marx explica que la riqueza es la que crea el trabajo vivo que se utiliza por vez primera como trabajo vivo que es para producir. Porque si en la producción de unas mercancías determinadas se utilizan máquinas que ya existen o se utilizan materias primas que ya existen, esas materias primas o esas máquinas no son producto, riqueza creado en ese periodo, sino que viene de periodos anteriores. A esto Marx, al trabajo lo llama valor y plantea que las mercancías tienen una condición doble. Mirad, si al acabar esta charla estáis tan abrumados y que os vais corriendo a tomar una cerveza a un bar o un café, esa cerveza, ese café, nosotros decimos en economía que son un valor de uso, ¿no? Valen para usarse.
Bueno, pues la cerveza está sabrosa, refresca, estimula, el café entona, ¿vale? Tiene que ver con sus propiedades. Pero además, la cerveza o el café cuestan 1,50 o cuestan 1 euro, o cuesta 1 euro, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que las mercancías, además de ser valor de uso, son valor de cambio, valen para cambiarse. Y eso radica en la propiedad. El elemento determinante de todas las formas históricas que ha atravesado la humanidad de organizarse económicamente, el elemento determinante es la propiedad. Ahora enseguida vamos a verlo en relación con el mercado de trabajo. Pero retened esto porque si hay algo que le hagan temblar a los capitalistas y a los que les bailan el agua, es hablar de la propiedad. En las facultades de economía, yo trabajo en una, imaginad, el mercado está sacralizado, ¿no? Y el mercado, el intercambio, se define como la, digamos, para no repetir la palabra intercambiar, la permuta ¿de qué? De una propiedad por otra. Y no dicen la palabra propiedad, porque si tiramos del hilo de la propiedad, de la palabra, del concepto de propiedad, veremos que la propiedad de los capitalistas es el resultado de todo el trabajo no pagado periodo tras periodo. Cuando un capitalista muere o se jubila y da en herencia a sus descendientes en las empresas, los capitales, los fondos que tiene ocultos en paraísos, en refugios fiscales, etcétera, lo que está dando es todo el resultado de ese trabajo no pagado, de esa explotación periodo tras periodo. Decía, Marx dice la ley del valor, dice que detrás la riqueza está el trabajo, el valor, y que las mercancías se intercambian en proporción a cuánto cuesta producirlas, a cuánto trabajo requiere su producción, a cuánto valen. Valen valor como una categoría teórica. Dicho de otro modo, Marx dice, joder, ¿cuánto cuestan las mercancías producirlas? ¿Cuánto tiempo de trabajo requiere la producción de cada cosa? Hostia, eso es importante. Y como es importante, le da un carácter teórico y lo llama valor. Si yo os digo coche, bolígrafo, y os digo 10.000 euros y 1 euro, nadie va a decir que el coche va a valer 1 euro y que el bolígrafo va a valer 10.000. Claramente sabemos que es 10.000 el valor que se expresa en el precio del coche y solo 1 euro el del bolígrafo, ¿no? Salta a la vista, ¿no? Salta a la vista que lo que hay detrás, salta a la vista que por más que los que dicen el mercado, explicando los precios, salta a la vista que por más que haya una crisis del copón, y venimos de ella y estamos en ella, y la demanda de coches se desplome, un coche nuevo nunca va a poder costar 20 euros. Y eso sabemos de sobra, perdón, y coloquialmente diríamos, me queda un poco de tos de la mierda la COVID, y diríamos, no, coloquialmente, es que con 20 euros ni de coña, digamos, cubrimos lo que ha costado producirlo, etc. Entonces, voy encaminándome a avanzar para intentar enseguida acabar, voy a pasar un poquito los 30 minutos, espero que no sea pesado, me doy todo un poquito más de tiempo porque son cosas que quizá merece la pena no pasar tan de puntillas sobre ellas, sino explicarlo un poco, sin perjuicio de que solo estamos haciendo, digamos, una aproximación y luego tocaría la lectura. Si queréis, desde luego, que aparte en el debate después, podemos hacer una segunda sesión, volviendo a lo mismo pero con más detalle o algún aspecto particular, etcétera, etcétera. A partir de esta definición de las mercancías, Marx aborda el elemento más sustantivo. Nosotros, repito, lo dije antes, no tenemos dificultades para explicar por qué hay ganancia, para explicar que hay ganancia. Porque lo vemos. Vemos que un tipo invierte 50 y saca 60 y por tanto hay una ganancia de 10. ¿Vale? Eso no tiene misterio, digámoslo así. Lo que tiene misterio, si queremos utilizar esta expresión, lo que resulta una incógnita es de dónde procede eso. Y Marx explica por qué los medios de producción no pueden crear valor nuevo. Porque los medios de producción, las máquinas, las materias primas, las energías, son trabajo muerto, trabajo pasado, trabajo ya solidificado. Son el resultado de procesos productivos anteriores y, por tanto, como son trabajo muerto, trabajo pasado, trabajo solidificado, no pueden tener capacidad creadora de valor nuevo. Distinta es la situación de la fuerza de trabajo, de la clase trabajadora, que es trabajo vivo. Y lo que Marx explica es lo siguiente. ¿Podría el capital, la clase capitalista, el capital, ahora una precisión la hago ya, sobre el término capital. El capital es una relación social. La relación social que se establece en el mercado de trabajo entre capitalistas y trabajadores. ¿De acuerdo? Esa relación social se define con la palabra capital y por eso Marx titula su obra magna en economía, su obra culminante, como el capital. Lo que pasa es que coloquialmente a menudo abreviamos y en lugar de decir clase capitalista, clase trabajadora, solemos decir el capital y el trabajo. No pasa nada,
si no nos despistamos, pero conviene precisar que el capital es, en sentido estricto, una relación social, la relación social que une con un carácter de dominación a la clase explotadora o clase capitalista y a la clase explotada o clase trabajadora. Y tengo que explicar que esto de llamarla explotadora y explotada no es un invento, sino que es la forma de definir el hecho sustantivo, el hecho material sobre el cual se asienta la sociedad en la que vivimos. Y os decía, ¿podría la clase capitalista, ahí dije el capital y me enredé con esta cuestión, podría pagar a los trabajadores el equivalente de todo lo que han producido? Salta a la vista que en tal caso no habría ninguna parte de lo producido, del valor de lo producido, que se quedaría ella, la clase capitalista, como ganancia. Por tanto, como el trabajo muerto, los medios de producción, el trabajo pasado, no puede crear valor nuevo y solo puede crear valor nuevo el trabajo vivo, es evidente que el trabajo vivo, es decir, el que provee la clase trabajadora, no puede ser esta, la clase trabajadora, remunerada, pagada con un salario equivalente a todo lo que produce, sino que una parte de lo que produce, una parte del trabajo que desempeña, no puede ser remunerado. Necesariamente tiene que haber trabajo no pagado, porque el trabajo no pagado, su valor es lo que, y Marx utiliza una expresión que en castellano llamamos plusvalor o plusvalía, porque plus es un prefijo latino que significa más. Es decir, el más valor, el valor añadido, el valor agregado, ¿vale? El plusvalor o plusvalía es el que resulta de que los capitalistas nunca podrían pagar a los trabajadores el equivalente a su producción, es decir, el equivalente al valor de toda su jornada laboral, sino que por el contrario, la jornada laboral tiene dos partes. Una fracción, una parte es la fuerza de trabajo, el trabajo pagado, el trabajo mercancía, que es remunerado con un precio, que es el salario. Y otra parte es trabajo no pagado, trabajo impago. Plus valor, mejor dicho, plus trabajo, trabajo añadido respecto al que permite cubrir el salario y, por tanto, plus valor, lo que el capitalista se apropia como los capitalistas se apropian como ganancia. Esto, la existencia de trabajo no pagado, es lo que Marx define como explotación. La explotación, por tanto, no es una cuestión ideológica. ¿Qué malos son que explotan? Que lo son, pero no es una cuestión de moral, de buenos o malos. No, es un concepto científico. Marx constata que necesariamente debe haber trabajo no pagado. Y a ese hecho, a esa movida determinante le pone nombre. Dice que es la explotación. Es la prolongación de la jornada laboral más allá de aquella que permite producir el equivalente al salario. Esa prolongación implica trabajo no pagado. Un trabajo no pagado, un valor que no es remunerado, sino que es apropiado por el capitalista y que a ese hecho preciso, se le llama explotación. Es la explotación. Por tanto, la explotación no es una cosa que puede ocurrir o no, sino que la explotación es la piedra angular de la reproducción capitalista. Si tuviéramos más tiempo, yo me detendría en explicar un poco más cuestiones que tienen que ver con esa mercancía fuerza de trabajo, cuál es el salario y por qué, lo dejamos para luego, o para otro momento, para si no es necesario, o para nunca, ¿no? Entonces, hay una virtud en esto que plantea Marx, y es que los sujetos que protagonizan la sociedad capitalista no caen del cielo. Y no es que cada 1 de enero se sortee si este año toca ser capitalista trabajador, sino que los sujetos que protagonizan la sociedad capitalista se fundamentan en el mercado de trabajo. Porque el mercado de trabajo, la mercantilización de la fuerza de trabajo, la conversión en mercancía incluso de la capacidad de trabajar, es lo que define la sociedad capitalista. Y para que haya mercado tiene que haber comprador y vendedor. Por tanto, para que haya mercado de fuerza de trabajo tiene que haber vendedores de fuerza de trabajo y tiene que haber compradores de fuerza de trabajo. ¿Quién compra la fuerza de trabajo? Los capitalistas, para combinarla con otros elementos, producir y, como solo pagan una parte de toda la jornada de trabajo, quedarse con ese valor extra, con el fruto de la explotación, como ganancia. ¿Quiénes son los vendedores de fuerza de trabajo? ¿Quiénes somos? La clase trabajadora, que como no somos propietarios de medios de producción, no tenemos máquinas, no tenemos herramientas, no tenemos fábricas, la única forma en una economía de mercado, como es la capitalista, de conseguir nuestros medios de vida, es a partir de vender lo que tenemos, nuestras manos, nuestra mente, nuestra capacidad de trabajar.
¿De acuerdo? Esto es clave. Marx lo formula diciendo que se necesitan trabajadores doblemente libres. Trabajadores que son libres en el sentido de que no están sometidos como los esclavos o como los vasallos, el pequeño campesinado más bien, en el régimen feudal, no están sometidos a un control de su vida, de su tiempo, por parte de la clase dominante, la clase esclavista o la clase feudal en los momentos respectivos, sino que los trabajadores son libres, disponen de todo su tiempo. Pero también están liberados de la propiedad de medios de producción y, por tanto, no pueden proveerse de sus medios de vida por sí mismos, sino que solo tienen mercantilizable, convertible en mercancía, su capacidad de trabajar. La explotación. Y, de acuerdo a la explotación, y no por ningún invento ideológico, de acuerdo al hecho que registramos científicamente, que es la explotación, el trabajo no pagado, en torno a él constituimos la existencia de las dos clases principales. Explotadores, los que se apropian de trabajo ajeno. Explotados, los que padecemos que parte de nuestro trabajo no nos es remunerado, sino que es apropiado, es robado, podríamos decir, si queréis decirlo así, por parte de la clase capitalista, es expropiado. De hecho, Marx, al final del libro El primer Capital, dice con mucha énfasis que la salida pasa por expropiar a los expropiadores, es decir, expropiar a los que nos expropian nuestro trabajo periodo tras periodo tras periodo. Y si aquí identificamos las dos clases que nutren decir que la sociedad se rige por la lucha de clases, y la lucha de clases en la sociedad capitalista es la lucha entre la clase burguesa y la clase proletaria, proletarios, que es un nombre que viene justamente de lo que acabo de explicar, de que no tenemos más que nuestra prole, que no tenemos máquinas, herramientas, que no tenemos el pequeño terreno que tenía el pequeño campesinado en la época feudal y que más o menos le daba para la supervivencia. Solo tenemos, repito, nuestra capacidad de trabajar. Voy acabando. ¿Qué ocurre? Que yo lo expresaba un capitalista, un trabajador. La realidad es que la explotación se realiza entre el conjunto de la clase capitalista sobre el conjunto de la clase trabajadora. Y esto importa en un punto. Decía, hay ganancia, esto es lo que plantea Marx, hay ganancia porque hay plusvalía, es decir, porque hay trabajo no pagado. Hay tanta ganancia como tanta plusvalía haya, ni más ni menos. La ganancia no es una notación contable, la ganancia es lo que se materializa en ese valor que definíamos en ese trabajo no pagado. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que en realidad la acumulación que decíamos, la reinversión periodo tras periodo, la transformación de parte de la plusvalía, que el capitalista, ¿a qué dedica la plusvalía? ¿A qué dedica la ganancia a los capitalistas? Por una parte, a su consumo. Pues ya sabéis todo esto de los yates, el caviar y el golf. A su reproducción, digamos, del capitalista como tal, de su familia, etc. Pero una parte la destina ¿a qué? A reinvertirla. Y a reinvertirla para mantenerse competitivo frente a otros capitalistas. Esto de la competencia importa mucho porque el capitalismo es una sociedad desordenada. No hay un cálculo racional, no hay planificación, sino que hay tonto el último, podríamos decir de manera coloquial, ¿no? Entonces, Marx explica cómo toda la ganancia es igual a toda la plusvalía. Pero ¿cuánto es la ganancia de cada capitalista? Y ahí vemos que hay pugna, hay conflicto, la competencia, la pugna competitiva, tan descarnada, tan exacerbada que lleva a las guerras. Al fin y al cabo, el trasfondo de la guerra que hay hoy contra el pueblo ucraniano fundamentalmente tiene que ver con la pretensión de Putin como responsable, digamos, como representante de ese segmento de oligarcas, y oligarcas hay en todos los sitios, ¿eh? El Florentino Pérez este es otro oligarca de aquí, ¿no? Los oligarcas rusos, la clase capitalista, que es una clase muy endeble, muy parasitaria, que se nutre del pillaje que hizo, de la apropiación que hizo de los recursos, de las riquezas de Rusia después de la desaparición de la Unión Soviética, aunque preparándolo ya desde antes, ¿no? Por el carácter, digamos, del estalinismo parasitario y todo esto, Putin representa sus intereses que chocan con los intereses en cuanto al lugar en el mercado mundial del imperialismo estadounidense. Y entonces, esa pugna tiene que ver con cómo se reparte la plusvalía entre ganancias. Y Marx, a partir de ahí, identifica que si bien es cierto, que sin duda es cierto, que es la premisa de todo, la explotación, la lucha de clases, también hay una lucha al interior de la clase capitalista. Una lucha porque todos los capitalistas aspiran a rentabilizarse, a fructificar, a valorizarse, decimos, a aumentar su valor en un mismo mercado. Y Marx identifica que esto no va a ser posible. En definitiva, identificamos la lucha de clases y también la competencia, la pugna competitiva que alcanza dimensiones cada vez mayores porque
al amparo, al apoyo de los capitales nacionales de las grandes potencias, fundamentalmente, acuden los estados respectivos. Y de ahí las guerras, etcétera, etcétera. Bueno, el hecho es que, a cabo, Marx identifica una cosa: los capitalistas mecanizan. Y no puede ser de otra manera. Los capitalistas mecanizan porque gracias a mecanizar la producción, a meter más máquinas más avanzadas, ¿qué ocurre? Que la productividad aumenta, que se abarata el costo de producir cada mercancía. Y si se abarata el costo de producir una mercancía, se lleva al mercado con un precio más bajo y, por tanto, se facilita la posición competitiva de ese capital. Pero eso lo hacen todos. Y en castellano solemos decir que entre todos la mataron y ella sola se murió. Se mata la gallina de los huevos de oro. ¿Por qué? Porque los capitalistas que actúan coherentemente mecanizando provocan una reducción ¿de qué? De la fuerza de trabajo, del peso de la fuerza de trabajo. Cada vez la inversión de los capitalistas se vuelca más en máquinas y menos en fuerza de trabajo. ¿Cuándo es la fuerza de trabajo la que provee, la que aporta esa plusvalía, ese valor añadido que se apropia como ganancia? Y por eso Marx identifica que la tasa de ganancia tiende a caer. Tiende a caer y, como dije al principio, hay posibilidad de contrarrestar esa tendencia de modo que no se produzca una caída efectiva. Pero cada vez es más complicado. Y en todo caso, contrarrestarlo pasa fundamentalmente por aumentar el grado de explotación. Y esto, entre otras cosas, porque el capitalismo ya ha completado, desde hace más de 100 años, el reparto del mundo, del mercado mundial, entre los grandes capitales, entre las grandes potencias. Marx explica una cosa que es muy llamativa. Si nosotros pensamos en el mercado mundial, seguramente pensamos, joder, el mercado mundial es gigantesco, ¿no? Fijaos, ¿no? 200 países, casi 8.000 millones de consumidores, bueno, de potenciales consumidores, porque para tomar la cerveza esa o el café, o vais con el euro 50 o vais con el euro, o no consumís nada, porque hemos dicho el café o la cerveza es una mercancía, ¿no? 8.000, 7.800, casi 8.000 millones de personas, ¿no? Qué grande es el mercado, ¿no? Pues seguro que es muy grande, pero en términos relativos, desde el punto de vista de las necesidades del conjunto de la clase capitalista, el mercado es pequeño, el mercado es estrecho. No caben en el mercado mundial, no se pueden satisfacer en el mercado mundial todas las necesidades de todos los capitales. ¿Por qué la guerra comercial? La guerra comercial es una pugna entre China, Estados Unidos, ahí Unión Europea siempre con retraso y subordinadamente, por tratar de asegurarse un cierto lugar en el mercado mundial. Explicaba antes el fundamento principal económico de la guerra de Ucrania, ¿no? La aspiración de un sector de la sociedad rusa, parasitario, explotador, de preservarse un cierto lugar en el mercado mundial, especialmente en el mercado mundial de la energía, por el petróleo, el gas, todo esto. Bueno, cierro. Todo esto sería una explicación, digamos, más bien teórica. Cuando lo bajamos al terreno histórico, ¿qué concretamos? Concretamos lo siguiente. El capitalismo hizo posible un desarrollo de las fuerzas productivas. Si la mercantilización de la fuerza de trabajo son las relaciones de producción, las relaciones que se establecen entre clases en función de sus lazos de propiedad o ausencia de propiedad con los medios de producción para producir sus medios de vida, las fuerzas productivas, ¿qué son? Muchas veces se hacen caricaturas. Las fuerzas productivas es la tecnología, las fuerzas productivas es la productividad. No. Las fuerzas productivas son la materialización de todas esas posibilidades en cuanto a unas mejores condiciones de vida del conjunto de la población. Por eso, el capitalismo hizo posible el desarrollo de las fuerzas productivas. La industrialización, la urbanización, los grandes medios de transporte, la propia clase trabajadora. No fue un desarrollo, ni podría haber sido, idílico. Se basaba en la explotación, masivamente, de niños y niñas. Se basó en el saqueo de los países, de las economías dominadas, que hoy los identificamos como países subdesarrollados. Hizo posible ese desarrollo, que obviamente no fue idílico. Pero hoy, mejor dicho, en los últimos ya 100 años, es discutible, más que discutible, que el capitalismo pueda seguir desarrollando las fuerzas productivas. Esto no, nosotros, el marxismo, no zanja las cosas sin apreciar la riqueza de los matices. En 1938, cuando se crea la Cuarta Internacional, a partir de la constatación de que la Tercera Internacional ha degenerado, se ha burocratizado, es un instrumento contrarrevolucionario y no revolucionario. Esto lo identifica la oposición de izquierda, liderada en gran medida
por Trotsky, y por cierto, Stalin le da la razón cuando 5 años después disuelve la Tercera Internacional diciendo que ya no hay ninguna necesidad, ninguna referencia de la Revolución Mundial ni nada por el estilo. En el programa fundacional de nuestra organización se explicita: las fuerzas productivas han cesado de crecer. Esto no quiere decir, sería una caricatura, que no pueda haber puntualmente desarrollos en una parte, en otra. Lo que quiere decir es que las tensiones sobre las fuerzas productivas que se expresan en las crisis, en las guerras y sobre todo en la desvalorización de la fuerza de trabajo, en la mercancía fuerza de trabajo con un precio, salario cada vez menor, que padecéis en particular la juventud, aunque no solo, también las mujeres, también los inmigrantes y por extensión, porque hay vasos comunicantes, finalmente el conjunto de la clase trabajadora. Eso permite entender que llevamos ya más de 100 años donde toda ilusión de un capitalismo que desarrolle las fuerzas productivas, es decir, que permita unas condiciones de vida dignas para el conjunto de la población, es absolutamente irreal. No hay ninguna ilusión posible que depositar en eso. Y, por cierto, por eso, precisamente, a esa etapa, en el marco de un debate teórico que tiene lugar a principios del siglo XX, que tal vez también podría ser objeto de una sesión específica, Lenin culmina en 1916 explicando que el capitalismo ha entrado en su última fase. Que ya no es el capitalismo ascendente, que aunque fuera de manera brutal desarrollaba las fuerzas productivas, sino que es el capitalismo imperialista, el de las finanzas, el del reparto del mundo, el que exige, como digo, destrucción cada vez mayor. Lenin lo resume en una serie de puntos para otro día, pero también lo resume en la existencia de las crisis, la existencia de las guerras y la existencia de la revolución. Y esto es muy importante porque frente a la ausencia de toda ilusión en que podría haber un capitalismo bueno, frente a la denuncia de la falacia de que el problema son las finanzas, la financiarización, y no es el momento de desarrollarlo, si queréis después, ¿no? Pero el propio Marx deja las finanzas para el final, porque ha demostrado, antes de hablar de finanzas, que el capitalismo es lo que designa esta ley que he mencionado varias veces del descenso tendencial de la tasa de ganancia, que el capitalismo es contradictorio, que los problemas de la acumulación capitalista no proceden de choques externos, de factores externos, sino que es el propio capitalismo, es la propia acumulación capitalista la que provoca problemas para la acumulación capitalista. Y esto, en castellano, se define con la palabra contradicción. El capitalismo es contradictorio. Pero no solo que sea contradictorio, eso sería compatible con, bueno, una evolución cíclica, sino que es crecientemente contradictorio. Las contradicciones son cada vez más agudas, las contradicciones son cada vez más profundas y por eso, año 2022, seguimos enfangados en la crisis, estamos enfangados en la guerra, gobiernos que dicen representar los intereses de la mayoría, aplican las mismas políticas destructivas que en este momento estamos planteando y por eso nosotros no decimos, nosotros no somos comentaristas, no somos espectadores. La Cuarta Internacional tiene la tarea de intervenir en la lucha de clases, de intentar ayudar a la organización independiente de la lucha de la clase trabajadora, esa organización independiente que es el único medio a partir del cual efectivamente se puede abrir una salida que sería en ruptura con el capitalismo, superando el capitalismo, lo cual no quiere decir una posición maximalista que se ilusione con la posibilidad de que el socialismo, el inicio, mejor dicho, de una transición socialista pudiera decretarse mañana. No es una cuestión de decreto. Nosotros sostenemos que no hay reivindicaciones pequeñas, que el camino que pavimenta la organización de la clase trabajadora, su organización política independiente, se asienta en las reivindicaciones legítimas de la mayoría. Y pueden ser reivindicaciones ínfimas, aparentemente. Puede ser la reivindicación en un instituto o una facultad que pongan más ordenadores, que pongan pizarras que sirvan para toda esta cosa de las clases con apoyo digital, más libros en la biblioteca, lo que sea. No son reivindicaciones menores, porque son reivindicaciones que emanan legítimamente de la mayoría y que denotan una cosa, que nunca van a ponerse más ordenadores si simplemente uno dice que ponga más ordenadores, pero si por contra los estudiantes se plantan, se organizan, plantean una huelga, seguro que van a conseguir que les pongan los ordenadores, que les pongan los libros que necesitan. Y eso no solamente permitirá conseguir dichos libros o dichos ordenadores, sino que también metodológicamente será pedagógico porque revela cada día que solo gracias a la organización se arrancan conquistas y que, por tanto, hay que organizarse para defender las reivindicaciones ¿hasta dónde? Hasta el final.
no subordinándolas a nada. Reivindicaciones, reivindicaciones, organización, y esa es la tarea en la que nosotros estamos empeñados. Bueno, me he extendido un poquito más de la cuenta, disculpa si se hace pesado, pero creo que valía la pena. Siempre hay un poco la duda, ¿no? De simplemente dices titulares, parece que estás invitando a un dogma de fe. Mira, primero, hay una cosa muy importante que has planteado, Jesús, que tiene que ver con que, bueno, aquí la sesión de hoy es la sesión de hoy. Si esto sirve para plantearnos algunas preguntas, empezar a tener o avanzar en tener algunos puntos de apoyo para entender que la realidad nuestra de cada día no cae del cielo, sino que tiene que ver con unas relaciones sociales, etcétera, etcétera, bienvenido sea, ¿no? Yo me animo, ¿no?, a entrometerme un poco y recomendaros, de verdad que con mucho énfasis, que leáis el cuaderno, una lectura que puede ser lenta, lo que haga falta. Incluso yo me ofrezco feliz a que si queréis que hagamos una segunda vuelta sobre la base de esa lectura, incluso yo ahí propondría, Jesús, en hacer el esfuerzo de que fuera presencial, porque con una pizarrita y tal, no es un rollo academicista, es un rollo de que nos vamos a comunicar mejor, en definitiva, ¿no? Bueno, eso queda ahí, ¿no? Pero decías una cosa, Francis, que es importante, ¿no? Y tiene que ver con la conciencia, ¿no? La conciencia de clase, la conciencia de cuál es tu lugar en la sociedad, de dónde vienen tus problemas, etcétera, ¿no? Y eso, por una parte, es una constatación inmediata, ¿no? Las dificultades para llegar a fin de mes de cualquiera que vive de su trabajo, ¿no? Y en algunos segmentos en particular, ¿no? Pero luego también, digamos, la formulación, se puede decir así, teórica, ¿no? Es decir, comprender, estudiar, ¿no? Solemos tener asociada la idea de estudiar al rollo académico, ¿no? Pero estudiar para conocer la sociedad en la que vivimos, ¿no? Luego hay una cuestión que decías, Alejandro, ¿no? Lo de las fórmulas, ¿no? Las formulitas que te explican, que pueden incluso definir bien, ¿no?, la lógica de una empresa, pero me apostaría mucho a que te las explican, igual no diciéndolo, pero sí dando a entender que es la forma natural de organización social. Y es una barbaridad, ¿no? Porque el capitalismo es un modo de producción histórico. Ni existió desde siempre, ni, como tú muy bien decías al final, con la referencia a la experiencia soviética, Jesús tiene por qué existir desde siempre, ¿no? Luego lo detallo un poquito, ¿no? Pero comento algunas cosas más. Explicabas una cuestión, Jesús, que yo creo que es muy útil, Francis, y luego Jesús, ¿no? Lo de que tu jefe no reinvierte o sí, bueno, ahí la forma en la que yo lo he planteado ha sido con carácter general, ¿no? Eso admite mucha casuística, que además tiene que ver con lo que decía Jesús, ¿no? Que cada vez más la situación para muchos capitalistas tiene que ver con toma el dinero y corre, ¿no? ¿Por qué se desvían masivamente recursos, capitales a la especulación? Bueno, no es porque haya un capital bueno y un capital malo y el capital malo se extiende y hay que controlarlo, ¿no? Sino que tiene que ver con las dificultades de la inversión productiva y esa lógica que con la frase coloquial, toma el dinero y corre, entendemos, ¿no? Entendemos eso que señalabas, Jesús, de la especulación, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego comentabas una cosa que es muy importante, que es lo del tema de la reducción de gastos, ¿no? Nosotros hemos planteado, teóricamente, ¿no?, con la pretensión de que sea riguroso, de que sea científica, la noción de explotación, ¿no?, y su impacto en las condiciones de vida, ¿no? Y algo de esto lo señalabas, Francis, cuando decías todo lo que implica estar inerte, estar pendiente de llamar, la devastación de la vida, ¿no? La devastación de la vida de la clase trabajadora, no solo en el horario de trabajo. Imaginaos, por ejemplo, toda la devastación que se produce en el terreno de la salud mental, ligado a la pandemia, la incertidumbre del trabajo, el riesgo de desahucio, la posibilidad de que los hijos puedan seguir estudiando o no, etcétera, 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 ¿no? Ahí hay un aspecto teórico que yo quiero insistir en él, ¿no? Y es que cuando decimos que hay trabajo no pagado, no nos referimos al hecho de que exista, por ejemplo, esto es muy habitual en la hostelería, de contrato firmas 4 horas y estar 8. Incluso si se firman 4 y se trabajan 4, también hay una parte no pagada. Digo, normalmente un convenio en España fija anualmente una jornada laboral de 1.700 y pico horas, pongamos, 1.750 horas, ¿no? Entonces, los capitalistas dirían, pero se pagan todas. Nosotros decimos, pero todas se pagan por debajo de su valor, porque si no, ¿de dónde carajo sale vuestra ganancia? ¿De que dormís mal por las noches preocupados de vuestros negocios? Vuestro problema, pero eso no crea valor. Que durmáis mal no crea ningún valor. Lo que crea valor es el trabajo vivo, ¿no? Y esto yo creo que es muy importante porque esta idea es siempre recurrente de que el problema no es el capitalismo, sino la forma de gestionarlo, de modo que nos cuentan, por ejemplo, todo ese mito de que, bueno, la Europa del Sur, porque en Alemania, en Reino Unido, ahí sí que funcionan las cosas. Pues en Alemania hay que decir que 1 de cada 6 trabajadores tienen los llamados mini-jobs.
mini empleos, que son trabajos a tiempo parcial cuyo salario máximo legal es de 450 euros mensuales, pero el salario promedio es de 291 euros. Con un salario de menos de 300 euros, ¿dónde se va? ¿Dónde va cualquier joven en Alemania? Pues evidentemente no puede ni emanciparse ni nada por el estilo, ¿no? En Reino Unido, en Inglaterra, etcétera, hay ya más de 2 millones de unos contratos que los llaman contratos 0 horas. Y los llaman contratos 0 horas porque son contratos que garantizan 0 horas de trabajo y, por tanto, 0 horas de salario. Pero que en muchos casos implica incluso exclusividad. El trabajador no puede trabajar para otra empresa, sino que tiene que estar pendiente de que le llamen. Antes de conocer el dato de Reino Unido, yo supe esto porque me lo contaban estudiantes. Me decían que en uno de estos pueblos más ricos de la Comunidad de Madrid, Majadahonda, Las Rozas, Pozuelo, les llamaban, los chiringuitos estos de Telepizza, de todas estas cosas, ¿no? Les llamaban los viernes y los sábados por la tarde. Y les decían que estuvieran en un pretil fuera. Y si había más actividad, entraban a trabajar. Y si no, no. Hostia, ¿eso a qué nos recuerda imagen? Hostia, la imagen, los santos inocentes. El pueblo de Andalucía, donde llega por la mañana, a las 8 de la mañana, el capataz de las tierras del terrateniente, con la furgoneta y dice, hoy 4, tú y tú, ¿no? Es decir, ¿qué imagen más gráfica del capitalismo en una ciudad como Madrid o las ciudades en torno a Madrid? Hostia, en el sector servicios, ¿no? Que la forma que toma la contratación se parece a esta cosa terrible, casi semifeudal, ¿no? Yo creo que es muy importante tener esto en cuenta y la conclusión es lo que explicabas muy bien, Jesús, y además me has pisado, según te escuchaba, iba notando, me has pisado, y haces bien, la fórmula de Rosa Luxemburgo. Esa fórmula hay que confesar, esto no sé si habría que borrarlo, en realidad el que formula la frase Rosa Luxemburgo, la de socialismo barbarie, se le atribuye a Engels, en realidad es de Kautsky, porque Kautsky fue marxista, fue un dirigente marxista que luego rompió con el marxismo, rompió con la referencia de que solo la ruptura, solo la revolución podía abrir una salida y se hizo reformista, por eso se le criticaba mucho, Lenin le criticaba en particular, ¿no? Porque habiendo conocido, optaba por dejar de conocer para adoptar una posición de acomodamiento, le llamaba renegado, de modo que hay la anécdota que hay quien piensa que Kautsky se llamaba renegado, se llamaba Karl, pero Lenin le llamaba renegado, y lo explica muy bien, pero yo añadiría 2 cosas. La primera, la barbarie no es una elucubración acerca de lo que puede ocurrir, la barbarie ya está presente. En realidad, la fórmula más correcta hoy, mi modo de ver, sería decir socialismo o más barbarie. Es decir, cuando la FAO, la Organización de Naciones Unidas de la Alimentación, establece que se producen alimentos en el mundo para 12.000 millones de personas, la población mundial no llega a 8.000, y sin embargo hay 820 millones que pasan hambre, eso es barbarie. Cuando la generación más preparada de la historia es la generación más, es un chiste de muy mal gusto, más preparada, más presempleada, es un elemento de barbarie. La guerra en Europa, la guerra en África, la guerra en todos los sitios es un elemento de barbarie, ¿no? Precisamente vamos a sacar una carta semanal, no sé si has podido verla, Jesús, esta semana, precisamente sobre este punto, ¿no? Sobre lo que significa la guerra, que no es verdad que él afecte a la economía de tal o cual país, sino que afecta en función de las clases. Porque cuando el gobierno alemán decreta, lo dije antes, en unas horas prácticamente, aumentar 100.000 millones el gasto militar, las multinacionales de armamento se frotan las manos. Porque en un contexto mundial, con la demanda débil, bla, 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 ellos dicen, menudo negocio vamos a hacer. Pero ese negocio se hace sobre la base de que la guerra la instiga Estados Unidos, la lanza Putin, la lanza el régimen ruso, la padece la población ucraniana y, por extensión, toda la población trabajadora en todo el mundo, y la paga en gran medida Europa. Eso es el negocio, digamos, del capital financiero estadounidense, que tiene mucho que ganar. Ya hay barbarie. Y la fórmula socialismo-barbarie no es una fórmula retórica, vacía, declarativa, puramente, sino que define que como la supervivencia del capitalismo, y repito, no es una elucubración, es una constatación, la supervivencia del capitalismo provoca barbarie cada vez mayor. Como esto ocurre, la única alternativa es impugnar la causa primera de que esto ocurra. Y la causa primera es la sociedad basada en la propiedad privada de los medios de producción, resultado de una explotación siempre renovada. Y por tanto hay que impugnar eso. Y es muy bueno lo que dices y muy pertinente, Jesús, porque en primer lugar, fijaos, fracasó la URSS, ¿no? Fracasó. Bueno, vamos a aplicar un poquito de la lógica más elemental, ¿no? Si fracasó, es que podía haber triunfado, ¿no? ¿Y cuál habría sido el triunfo? El triunfo es que habría completado la transición a la sociedad comunista, ¿verdad? Pero mucho antes de la Revolución Rusa, ya desde el marxismo se había identificado que el capitalismo conforma la economía mundial
y que no puede haber un proceso de transición a una sociedad plenamente comunista en una sociedad aisladamente. Eso ya estaba formulado antes de 1917 y en el partido bolchevique, que era un partido marxista, era en una primera etapa, luego dejó de serlo, se burocratizó, degeneró, se convirtió en un partido contrarrevolucionario que impulsaba la internacional contrarrevolucionaria, como padecimos aquí en la guerra, en los años 36, 37, etcétera, etcétera. El partido bolchevique ya tenía teorizado esto. Tenía teorizado que había una economía mundial y que la salida sería mundial o no sería. Y esto no es la caricatura de, entonces sincronizamos los relojes para la revolución. No, es que la palanca que suponía la revolución rusa, a pesar, es verdad, de que quedó sola porque se derrotó la alemana, la húngara, la austriaca, los elementos revolucionarios en el norte de Italia, a pesar de eso, podía haber sido una palanca, un referente, si no hubiera sido porque ese engendro del socialismo en un país, de un supuesto socialismo en un solo país, que formula en el 24 Bukharin y que el 1925, hace suyo Stalin, negó la posibilidad de que fuera esa palanca, al contrario, convirtiéndose en un elemento de colaboración imperialista, lo que ya se verifica en el año 26-27 en China, lo que se verifica en España, como decía, etcétera, etcétera. Entonces, muy importante lo que señalas, Jesús, de que en Rusia hubo un proceso, se inició un proceso de transición que solo podría haber avanzado plenamente y eventualmente culminado con su extensión mundial, que, ojo, permitió... Mira, hay una anécdota que vale la pena contarla. Rosa Luxemburg está en la cárcel cuando estalla la Revolución Rusa. Está en la cárcel por oponerse a la guerra, por cierto. Esto de que la historia se repite, aunque con formas distintas y tal, ¿no? Y la tipa escribe una nota, un artículo sobre la Revolución Rusa. Sale de la cárcel 9 de noviembre del 18, cuando se produce el triunfo de la insurrección en Alemania, todo esto, ¿no? Y sus camaradas le dicen, muy interesante, pero no está muy afinado. Claro, la tipa escribe en la cárcel, imaginaos, le llegarían periódicos con no sé cuánto tiempo de retraso y a saber cuáles y si censurados, y ella, una marxista consecuente y una militante honesta, dice, de acuerdo, no lo publicamos, ¿no? No lo publicamos, muere, asesinada, asesinato en el que tiene una responsabilidad directa la dirección del Partido Socialdemócrata, Eber, Noske, Seidemann y todos estos, y el albacea, testamentario, su abogado, era abogado suyo, Paul Lavin, que se había ido del Partido Socialdemócrata, después vuelve y decide publicarlo, ¿no? Contra la voluntad de Rosa Luxemburg, ¿no? Y a veces se utiliza ese texto para decir que Rosa Luxemburg está en contra de la Revolución Rusa, porque decía que ya desde Lenin era burocrática, etcétera. Merece la pena leerlo bien y en particular merece la pena el cierre de ese texto de Rosa Luxemburg que dice, Lenin, abre comillas, creo que no me voy a equivocar ni en una preposición, Lenin, Trotsky y sus amigos osaron, se atrevieron, revelando que es posible una alternativa, la alternativa que señala el camino de no tener ningún compromiso con el régimen burgués. Esto es muy importante, porque podemos debatir. Rosa Luxemburgo podía matizar, y si hubiera habido en Rusia, seguramente, segurísimo, habría participado en los debates propios de una organización democrática como era el Partido Bolchevique, y dejó de serlo. Como nosotros queremos ser una organización democrática, centralismo democrático, plena libertad de discusión y plena libertad y unidad de acción a partir de esa libertad de discusión, y habría tenido matices, pero bajo una premisa. Bajo la premisa de que la Revolución Rusa revela, y solo apuntaba a Jesús, y es muy importante, que claro que hay alternativa y que esta patochada de los, lo voy a decir con este término, de los intelectuales que desde su sofá determinan lo que es posible y lo que no es posible, los pueblos se cagan de la risa de ese rollo de los intelectuales en el sofá, porque los pueblos, la clase trabajadora, toman las riendas. Valga un ejemplo que nosotros conocemos bastante, tenemos camaradas allí, el de Chile, todo estaba cerrado, atado y requete bien atado, y los pueblos estallan y estallan los jóvenes y ponen en marcha una revuelta que está lejos de ser contenida, ¿no? Y esto yo creo que es la conclusión que conecta los aspectos, digámoslo así, teóricos acerca de la no salida del capitalismo con lo que el elemento central que tú señalabas, Jesús, de que no va a ser que sentémonos a ver pasar el cadáver del capitalismo porque los procesos sociales no funcionan así, sino que solo la intervención consciente, organizada de la clase trabajadora, articulada políticamente, puede poner los medios para que efectivamente el capitalismo sea superado con un orden superior, un orden que inicie una transición socialista a una sociedad verdaderamente sana, que sería la sociedad comunista, y no extender esta situación agónica del capitalismo donde la barbarie cada vez es mayor. Alejandro, es una pregunta pertinente y además tiene la virtud, lo que haces, de que traes al debate nuestro cuestiones que están ahí, ¿no? Y que quizá los más viejos, viéndolo más de una perspectiva general, pues no apreciamos bien
la importancia de cosas que tú señalas que existen. La gente es consciente, he apuntado la frase, una pregunta, ¿es consciente de la situación en la que vive? En gran medida no. La padece, pero incluso hay una pequeña anécdota, digamos, cuando a la gente le preguntan en encuestas si es de clase alta, clase media y clase baja, todo Dios es de clase media, ¿no? Parece como que temieran que les oyen los vecinos y a ver quién va a decir que es de clase baja. Bueno, de clase alta es verdad que no se sostiene por ningún lado. Sin embargo, si a la gente le pregunta si es clase trabajadora o no, pues tiene que responder que sí porque vive de su trabajo, ¿no? El sesgo de las preguntas, etcétera, ¿no? Pero fíjate, yo creo que la clave es la siguiente. Hoy tomábamos un poco el ángulo nuestro, ¿no? Alejandro, el de la economía, ¿no? El ángulo de la base económica, tal, ¿no? Pero y digamos, ahí, porque la economía no es una cosa cualquiera, ¿no? No es que explique todo, por supuesto que no, ¿no? Pero sí que sin la base económica no explicamos las cosas, ¿no? La economía, digamos, lo que estudia es la base material, ¿no? Por eso yo hacía tanto énfasis en la explotación, trabajo no pagado, no una cuestión etérea ahí, ¿no? Difusa, ¿no? Entonces, el elemento clave ¿cuál es? Que la lucha de clases, aunque yo he dicho, no sé si lo he dicho, pero lo digo ahora, no es que no sea ideológica, es que se expresa en la ideología, en el terreno ideológico, pero tiene una base material. La lucha de clases es la explotación, la que define la existencia de lucha de clases, de conflicto de clases, como queráis llamarlo, de guerra de clases, ¿no? Lo llamaban algunos economistas burgueses, es la explotación, el trabajo no pagado. Pero eso tiene un correlato, tiene una correspondencia en el terreno ideológico. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Joder, lo que ocurre es que, Alejandro, los medios, yo no sé ahora con las redes sociales y esto, pero me acuerdo hace 8 o 10 años que el promedio de horas delante de la televisión de la gente era de 4 horas. Hostia, encima se comen 3 y media mías porque no tengo tiempo más que de ver un telediario, con lo cual hay gente que y los fines de semana dan 5 o 6 horas. ¿A dónde quiero parar? Joder, es que la televisión mete mucha ideología muy reaccionaria. ¿Habéis escuchado los debates que hay últimamente sobre la guerra de Ucrania? Bueno, si os habéis escuchado, sois unos valientes. En el minuto 1 desconecto, ¿no? Porque son unánimes, ¿no? Todo obedece a que hay un tipo loco, a veces dicen loco y a veces dicen malo en Rusia, ¿no? Ahí no existe la OTAN, no existe el mercado, no existe nada, ¿no? Denunciar lo que significa Putin, nosotros lo hacemos, pero denunciar lo que significa Putin sin incorporar los demás elementos que explican la gravedad de la situación, obviamente no. Qué mala suerte que en Rusia nació un tío loco, ¿no? Como qué mala suerte que en Austria nació un tío loco, Hitler, y provocó la Segunda Guerra Mundial, ¿no? No es esa la explicación, ¿no? Entonces están los medios de la burguesía, ¿no? Que son medios que no informan, que desinforman, que buscan siempre esta idea. Mira, por ejemplo, en economía se dice, ellos dicen que cada uno es remunerado en función de cuánto aporta, ¿no? Con lo cual hacen recaer sobre la gente que si ganas poco es que en el fondo debe ser un poquito tonto, ¿no? Y eso no tiene ningún fundamento, pero meten esa presión e insta a que la gente, bueno, pues tendré que trabajar más horas, tendré que formarme más, comprando un máster que me va a costar no sé cuánto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que la clase capitalista, la clase burguesa, hace su tarea, despliega una batalla propagandística y hay que reconocer que lo hacen bastante bien, tienen muchos medios. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está el problema? El problema es que quienes deberían, representando nuestros intereses, porque están al frente de nuestras organizaciones, contraponer a ese discurso, el discurso real, el que tú no ves que esté en la clase, yo coincido contigo, tiene muy poca presencia, esa dirección no lo hace. Mira, cuando estalla la huelga general en Cádiz, en el sector del metal, esto, aunque hay muy jóvenes, os suena, sector de metal, o sea, la clase obrera ahí, con mayúscula tal, 12 horas de huelga general, no ya los trabajadores del metal, sino también los barrios, las ciudades donde están las fábricas, etcétera, ¿no? Una huelga potentísima, ¿no? Duró 12 días. En el transcurso de la guerra, el secretario general del PC, del Partido Comunista, Enrique Santiago, que es secretario de Estado, el segundo rango después de ministro, declara: confiad en vuestro gobierno. Es decir, no os movilicéis, ¿no? ¿Qué está diciendo ahí Enrique Santiago? Lo que está diciendo es: clase trabajadora organizada que interviene en el terreno que os es propio, el de la huelga, el que revela que sin nosotros no hay producción, ¿no? No intervengáis ahí. Confiad que en el terreno nuestro, de los despachos, de los palacios, de las moquetas, se van a resolver los problemas. Pero, obviamente, yo a veces hago la broma, decía antes Jesús, a mí me gusta correr. Imaginaos que yo tengo una disputa con un etíope y tenemos que ver cómo lo decidimos. Joder, si decidimos que la pelea se va a resolver en una carrera, me va a machacar. Yo no elijo el terreno suyo. Yo elegiría el terreno de hablar mucho. Eso me da mejor. Es una pequeña broma para decir, ¿cómo es posible que la clase trabajadora vaya a elegir como terreno de pelea los despachos, los bancos, los palacios, los departamentos, las estructuras del Estado burgués?
No, si la clase trabajadora quiere abrir una salida, tendrá que actuar en el terreno que le es propio. El terreno de las movilizaciones, el terreno de las huelgas, el terreno de las manifestaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tienes toda la razón e identificas un hecho real. En parte también tú apuntabas, Francis, ¿no? La dificultad, la debilidad, digamos, en la conciencia de la clase trabajadora, pero esa debilidad no cae del cielo. No es esta tontería que dicen, no, es que la sociedad se derechiza. Sois unos caraduras, porque esos son los que tú decías antes de público, Jesús. No, es que la sociedad se derechiza. No. Lo que ocurre es que a vosotros os interesa decir que se derechiza porque así tenéis la profecía autocumplida. Ah, qué mala suerte, no podemos hacer nada porque como la sociedad se ha derechizado. No, no es verdad, no. Hay un contrapeso, Alejandro, hay un contrapeso a eso, y es que no puedes imaginarte, yo creo, porque era brutal, cómo en Chile operaba esto. Joder, qué bien, Chile se ha hecho un país desarrollado, cualquiera, hay no sé qué, las televisiones, los teléfonos, los no sé cuánto, bla, bla, bla. Eso, la mayor parte de la población ni lo olía, ¿no? Y cuando todo parecía que estaba muy cerrado, no es una casualidad, fíjate, Alejandro. En Chile, que era un poco como España, una dictadura no derrotada, que mantiene todo el control muy preservado, formas antidemocráticas, aunque se le llame democracia, resulta que ¿quién rompe ese corsé? ¿Quién rompe ese cerco? Los jóvenes, los estudiantes, etcétera, ¿no? Y el detonante último, el 18 de octubre de 2019, resulta que suben el precio del transporte, ¿no? Curiosamente, esa subida es una subida pequeña, son 4 céntimos de euro, ¿no? Pero que es una subida ínfima, pero para familias con ingresos muy bajos, de igual 4, 5, 6 miembros que tienen que tomar muchos transportes, para salarios tan bajos igual representa algo. Pero a lo que voy es a que, fíjate qué curiosidad, ¿no? A los estudiantes no les afectaba, porque ellos tienen un pase, un bono, con el cual entran en el transporte, ¿no? Entonces la gente vio con mucha simpatía que se movilizaran con una reivindicación que era solidaria, era más bien con la clase trabajadora que iba a padecer ese aumento del transporte. Y alguien puede decir, joder, pero realmente solo 4 céntimos de euro subir el transporte hace estallar. Bueno, es la gota que colma el vaso. Es decir, que por una parte es verdad que la conciencia está debilitada, por otra parte y sobre todo, la clase tiene instinto de supervivencia y cuando las condiciones materiales se precarizan tanto, vamos a ver qué pasa en España, porque, mira, yo soy empleado público, ¿no? A mí me han subido este año el salario un 2%, los precios han subido este año el 6,5%, es decir, mi poder de compra, mi salario real, decimos en economía, ha caído un 4,5%. Ostras, te bajan el salario un 4,5%. El promedio de los convenios es de subidas de 1,55, frente a 6,5, casi 5, 4,95. 5 puntos porcentuales de pérdida de poder adquisitivo. Pensiones, 2,5, algunas 3, otros 4 puntos. Bueno, lo decía Jesús, ¿no? El precio de la gasolina, el precio de la electricidad, el precio de los alimentos, el precio de los alquileres. Hostia, eso está llevando una bomba que va a provocar, de una forma u otra, en un país, en otro, en un momento, en otro, va a provocar explosiones sociales. Ahí el reto es que si esas explosiones sociales no se articulan políticamente, pues al final se desvanecerán, ¿no? Y ahí nosotros, modestamente, muy modestamente, somos conscientes de lo que somos y de nuestro alcance, pero también ambiciosamente intentamos ayudar humildemente, honestamente, a la clase, a su intervención, a su articulación, porque la clase trabajadora per se, sin su articulación política, pues al final todo lo que haga se desvanece, ¿no? Pero bueno, ahí es una discusión quizá. Creo que las próximas sesiones, confírmame Jesús, van a ser precisamente sobre estas cuestiones, ¿no? Sobre el debate sobre el socialismo, sobre el bolchevismo, sobre el trotskismo, etcétera.